Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a un nuevo webinar, una formación gratuita ofrecida por el Consejo General de Enfermería a través de su Instituto de Formación, ISFOS, el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, y con la colaboración de CERAVED. Esto se enmarca dentro del ciclo En la piel de la enfermera, que sabéis que es una iniciativa que mantiene el Consejo con CERAVED desde hace mucho tiempo. Se están dando becas, se está haciendo esta formación que siempre es multitudinaria. Yo soy David Ruy Pérez, soy el director de comunicación del Consejo General de Enfermería y os doy la bienvenida a esta sesión, a este webinar que arranca ahora. Son las 4 de la tarde en España, una hora menos en Canarias y muchas horas menos en Iberoamérica, donde seguro que también nos está viendo, tenemos espectadores. Y vamos a arrancar a hablar sobre la piel, como siempre. Sabéis que estos webinars de CERAVED son de tema dermatológico. La piel del paciente diabético. Hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, una patología que afecta a muchísimas personas en constante crecimiento, pues por el estilo de vida y por muchos condicionantes. Y la piel, que no es lo primero que a la gente le viene a la cabeza cuando habla de diabetes, también se ve afectada en las personas que tienen esta enfermedad, y las enfermeras deben saber cómo abordar los cuidados y cómo mejorar para que la piel tenga el mejor aspecto posible y de menos problemas y se pueda abordar en términos globales mejor la enfermedad. Bueno, sin más, no me voy a enrollar, vamos a arrancar enseguida. Tenemos ponentes de primerísimo nivel, como siempre, pero nos va a dar la bienvenida pues la gran artífice del alma que está detrás de esta formación, que es Pilar Fernández, directora de ISFOS. Conectamos con Pilar. Pilar Fernández, adelante. Un momento, Pilar, tienes el micrófono apagado. Vamos a encenderlo. Ahora sí. Adelante, Pilar Fernández. No, sigue sin oírse. Pilar, un momento. Estás en directo, pero sigue sin oírse. Bueno, mientras solucionamos estos pequeños problemas técnicos, decíamos eso. Pronto conoceréis a los ponentes. Sabéis que este webinar siempre suele ser multidisciplinar. Apostamos la dermatología, la visión del dermatólogo, la visión de la enfermera o enfermero especialista en dermatología y también la visión del farmacéutico. Me dicen que ya están solucionados los problemas. Conectamos con el despacho de Pilar Fernández. Adelante, Pilar. Hola, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias una vez más por confiar en nosotros y acompañarnos en este webinar, como ha comentado David, organizado por ISFOS en el marco de la piel, en la piel de la enfermera, y queremos, junto con el Consejo General de Enfermería y con la colaboración de CERAVED, que nos acompaña su directora, que luego nos dirigirá unas palabras. Gracias por estar aquí. Y queremos acompañar a todas las personas, a los pacientes diabéticos, en un día tan señalado como el tema de la diabetes. Muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en la piel, como comentado David, en la piel del paciente diabético, un tema que ya tratamos hace unos meses y sobre el que hoy volveremos a profundizar aún más. La diabetes es una patología que afecta a más de 5 millones de adultos en nuestro país, una cifra que se ha incrementado en más de un 40% con respecto a la de hace 5 años. A nivel mundial hablamos de más de 30 millones de pacientes y las previsiones nos dicen que de aquí al año 2050 esta cifra podría duplicarse. Hablamos, por tanto, de una patología crónica que afecta a un gran número de personas y cuyas consecuencias, cuando no está bien controlada, pueden llegar a ser muy graves. Infarto de miocardio, ictus, insuficiencia renal, entre otras. Sin embargo, se estima que el 30% de los pacientes está sin diagnosticar y, por tanto, sin tratamiento y sin control. Y ahí, no cabe duda, hay que hacer un esfuerzo importante. Por ello, hoy hablaremos de las manifestaciones de la diabetes en la piel, manifestaciones que deben hacernos sospechar que tras ellas puede haber una diabetes no diagnosticada y que pueden ser tan comunes y frecuentes como el picor o la sequedad. Nuestros ponentes
desgranarán cuáles son esas señales de alerta y qué se debe de hacer cuando se detecta en la consulta. Además, se hablará también de otro concepto importante, el de la obesidad. Cuando la diabetes y la obesidad van de la mano, se incrementan los riesgos para la salud y existe un mayor impacto también en la piel. Y, por supuesto, revisaremos cuáles son los cuidados que precisa la piel de las personas con diabetes y por ello es importante incorporarlos a la rutina diaria. Para todo ello, hoy contamos con 3 expertos en la materia que tras una exposición inicial responderán a aquellas preguntas que queráis formularles, como viene siendo habitual en estos encuentros a través de nuestro chat. En primer lugar, tomará la palabra el dermatólogo Salvador Arias Santiago, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. A continuación será el turno del enfermero Justo Rueda López del CAT de Tarrasa North de Barcelona. Y por último intervendrá Mercedes Abarquero Cerezo, farmacéutica y responsable de comunicación científica de CeraVe. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a CeraVe su compromiso con nuestras enfermeras y enfermeros en este tipo de formación que periódicamente venimos realizando en el ámbito de la piel y que además resulta de un interés extraordinario para todos nuestros profesionales. Prueba de ello son las miles de enfermeras y enfermeros que habéis participado ya en una o varias de ellas y gran número de preguntas que siempre se nos hacen. Quiero también agradecer a todos los equipos que nos acompañan, a todos los equipos que gracias a ellos es posible hoy llevar a cabo este evento, tanto del Consejo General, Comunicación, Informática y el equipo de ISFOS y a CeraVe de manera muy especial. Y en este momento tenemos la suerte de contar con Isabel Castillejo, directora médica de L'Oréal, del Grupo L'Oréal, por su implicación y apoyo incondicional en este proyecto que compartimos. Estamos encantados porque Isabel pues nos va a dirigir unas breves palabras y luego, a continuación, pues el director de comunicación del Grupo del Consejo General de Enfermería, David Rupérez, será el que moderará el evento. Isabel, muchísimas gracias y tienes la palabra. Sí, nada, hoy muchas gracias, Pilar. Desde CeraVe, desde luego, queremos contribuir a esa mejora de la calidad de vida de muchas personas a través del cuidado de la piel. Como hemos trabajado aquí durante muchos webinars en atopia, psoriasis, pero de forma muy especial hoy, pues en personas que nunca habíamos abordado, que son personas con diabetes, donde la enfermería juega un papel muy importante en su educación, seguimiento y en el cuidado de estos pacientes. Por ello, estamos muy orgullosos de continuar con este proyecto bajo el lema La piel de la enfermera, en colaboración con el Consejo General de Enfermería y el Instituto de Formación ISFOS, un proyecto que nació ya hace tiempo, en el año 2021, justamente nació ahí con la pandemia casi, y en este tercer año abordamos con mucho más ilusión este proyecto y especialmente este webinar por el éxito de las sesiones anteriores, que nos ha permitido pues, la formación de más de 20.000 enfermeras y enfermeros, así como el desarrollo de muchísimos materiales que esperemos estéis utilizando en vuestras consultas, como infografías, vídeos animados, etc. CeraVe propone cuidados dermocosméticos desarrollados con dermatólogos gracias a esas ceramidas y a esa asociación con esa tecnología multivesicular que permite ese tratamiento durante 24 horas. Ha demostrado tener un impacto visible en la piel, pero especialmente en la piel diabética, donde también tenemos estudios internacionales que hoy también vamos a ver para evidenciar ese beneficio, ya que ayuda a preservar esa barrera cutánea tan importante para nosotros. Muchas gracias de verdad por estar aquí
aquí hoy con todos nosotros y especialmente gracias a todos nuestros ponentes. Sois referentes en este campo del que vamos a hablar hoy, así que un honor teneros aquí hoy y especialmente en un día como se ha mencionado al principio, ¿no? El día del paciente diabético, o sea que esto es un pequeño homenaje a dar visibilidad pues, a esa patología donde la piel está tremendamente también afectada. Y por último, solamente mencionar, todavía no tenemos los tiempos exactos, pero animaros a que vayáis pensando en ese proyecto de la piel de la enfermera, que está desarrollada también con el Consejo y el Instituto ISFOS, que es una muestra también de nuestro compromiso al colectivo enfermería para apoyar esas iniciativas donde ponéis tanto hincapié en ayudar a ese paciente y sobre todo en el impacto que tiene en la sociedad. El último premio justamente fue un premio vinculado al paciente diabético que nos inspiró pues, a poder desarrollar también este webinar. Así que os animamos a participar. En breve os comunicaremos a través del Instituto ISFOS y del Consejo todas las fechas. Así que nada, un verdadero orgullo de verdad para CERABE poder apoyar y este compromiso enorme con todo profesional de la salud, pero especialmente con el colectivo enfermería. Así que nada, muchas gracias y doy paso, me parece que a David, ¿no? Muchas gracias Isabel Castillejo, muchas gracias Pilar Fernández por esta fantástica introducción. Vamos a meternos en harina, pero antes de nada, aunque sabemos que es muy sencillo, pero nunca está de más recordar cómo podéis hacer vuestras preguntas y ya durante las exposiciones podéis ir planteándolas. El formato habitual, nuestros invitados de hoy hará cada uno una introducción, una exposición, una ponencia y después pasaremos un coloquio donde podéis preguntar libremente, irán saliendo las preguntas, intentarán dar respuesta a todas las que sea posible. Pero vamos adelante, compañeros, a meter el vídeo de cómo plantear las preguntas. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, pues vemos que es muy sencillo. Vamos a empezar con la primera ponencia que corre a cargo del doctor Salvador Arias Santiago. Como bien ha presentado Pilar, es el jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Conectamos, doctor Arias, Granada. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación para participar en esta reunión al Consejo General de Enfermería y a ISFOS. Y bueno, la verdad que para mí es un placer compartir esta tarde con otros compañeros de otros ámbitos de la salud, como son de la parte de enfermería y de la parte de farmacia, que yo creo que es tan importante el trabajo multidisciplinar, como decía antes Pilar, y en equipo, pues para conseguir, bueno, pues el mejor tratamiento y la mejor solución a los problemas que nos plantean a diario los pacientes en nuestra consulta. Vamos a hablar, como se ha expuesto previamente, de patologías cutáneas asociadas a la diabetes y vamos a centrarla fundamentalmente en estos tres aspectos, en los cambios cutáneos y aquellas patologías asociadas a la diabetes. Como comentaba también Isabel, es la importancia de la función barrera en el paciente diabético y la homeostasis cutánea o funcionamiento de la piel y un breve apunte sobre la diabetes como comorbilidad en nuestra especialidad en dermatología. Bueno, ya se ha comentado que la diabetes es una enfermedad muy importante, no solamente por su prevalencia, sino por su impacto y por sus posibles complicaciones. Y sabemos que básicamente consiste en un problema en la regulación de los niveles de glucosa y además también se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y, como se ha comentado previamente, pues también se asocia con la obesidad. De manera que las manifestaciones cutáneas de la diabetes están relacionadas pues, con la cronicidad y con la gravedad de la misma. ¿Y esto es algo frecuente? Pues sí, porque hasta el 30% de los pacientes diabéticos, 1 de cada 3, tiene manifestaciones cutáneas. Por tanto, va a ser algo que nos vamos a encontrar en la consulta médica y la consulta de enfermería. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ese exceso de glucemia, de glucosa, va a determinar
una glicación anormal de las proteínas, los lípidos, y eso va a asociarse con una serie de efectos nocivos en nuestros pacientes. De manera que la diabetes afecta a múltiples órganos, se asocia, como hemos dicho, con síndrome metabólico, con obesidad, y desde luego el abordaje tiene que ser multidisciplinar, y prueba de ello es que en esta reunión pues, nos encontramos diferentes compañeros que abordamos la enfermedad desde diferentes puntos de vista y que todos son, por supuesto, muy necesarios, ¿no? Y bueno, realmente, ¿qué podríamos decir que ocurre, ¿no? Como consecuencia de esos fenómenos de glicación de proteínas o de otras sustancias? Bueno, pues se van a alterar las células de la piel, que son fundamentalmente los queratinocitos. Es decir, van a tener problemas para proliferar o para migrar, también los fibroblastos, y eso, pues de alguna manera, podría explicar, por ejemplo, que los pacientes diabéticos tengan cierta dificultad para cicatrizar las heridas o que tengan más riesgo de infección, puesto que la barrera cutánea no va a estar bien formada. En segundo lugar, se afecta el colágeno. El colágeno está en la dermis y da elasticidad a la piel. Si el colágeno se altera, veremos que la piel va a ser mucho menos elástica que en pacientes no diabéticos. Y también sabemos que se altera la vascularización y la inervación. Y eso va a determinar que en algunos pacientes pues, podamos observar que la piel está atrófica, que está seca, que se altera el microbioma. Es decir, que, como digo, ese estado de hiperglucemia va a condicionar pues, todo lo que ahora vamos a ir viendo y vamos a ir comentando en relación con las manifestaciones cutáneas de la diabetes. Bueno, cuando uno ve esta tabla, pues la verdad que impone, porque es una tabla parece que compleja, donde tratamos de explicar cuáles son los cambios cutáneos asociados a la diabetes y cuáles son esas enfermedades dermatológicas asociadas. Y vamos a tratar de ir viéndola poco a poco, sobre todo con muchas imágenes, para que sea una presentación atractiva, porque es lo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Vamos a empezar hablando, como decía, de los cambios cutáneos secundarios a la diabetes. Y en primer lugar tendríamos que hablar de la serosis, de la sequedad y del engrosamiento de la piel. La serosis es un signo precoz y frecuente de diabetes, que a veces esa serosis, cuando hay mucha sequedad y es muy intensa, realmente da unos cambios histiosiformes, que recuerda ese trastorno de la piel que es la histiosis, y fíjense que afecta hasta casi el 48% de los pacientes, depende de las series. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que esa barrera cutánea no funciona de forma adecuada, se pierde agua, es decir, está aumentada la pérdida transepidérmica de agua, que en inglés son las siglas que ven, transepidermal water loss, se reduce la elasticidad por alteración del colágeno y la piel se engruesa. Y todo eso como consecuencia del exceso de glucosa en sangre. Por tanto, será fundamental hidratar la piel y en algunos casos incluso pues, utilizar queratolíticos. Este es un caso interesante, voy a tratar de ponerles algunos ejemplos de nuestra práctica clínica, algunos de ellos publicados en revistas como la revista Medicina Clínica, y en relación un poco a ese engrosamiento de la piel que comentaba previamente, pues fue un paciente que llegó a otra consulta por estas lesiones de piel engrosada en la zona cervical posterior y en la zona de la espalda. Bien, pues esta piel engrosada es un cuadro que se llama escleredema de Buschke, y que una vez que lo identificamos, estas lesiones engrosadas, pues realizamos un estudio analítico y efectivamente, como pueden ver en la parte inferior, el paciente tenía glucemias por encima de 150. Por lo tanto, a través de la piel nos permitió hacer el diagnóstico de una diabetes que era desconocida. Lo vamos a ver más en diferentes ejemplos. Bien, por tanto, serosis y engrosamiento de la piel sería una primera manifestación. En segundo lugar, la queratosis pilar. La queratosis pilar, que seguro que lo han visto porque es muy frecuente, sobre todo en niños, se asocia a dermatitis atópica, también se asocia con la diabetes. Y son esas pequeñas pápulas que dan a la piel un aspecto rugoso cuando uno pasa la mano en los brazos y en las piernas, que se asocia a sequedad, que empeora en invierno. Y bueno, pues también va a ser importante, como ahora nos irán comentando Justo y Mercedes, la hidratación y el uso a veces de otros productos, pues más de hidratación en casos más graves como corticoides o queratolíticos como los retinoides. A veces los pacientes con diabetes presentan un enrojecimiento facial, sobre todo en pacientes de mucho tiempo de evolución, pero fíjese que esto ocurre hasta en el 60% de los casos, es decir, va a estar relacionado con la cronicidad de la enfermedad y también tiene que ver un poco con la hiperglucemia. Claro, y seguro que estaban diciendo que dónde estaban las infecciones, porque probablemente cuando pensamos en diabetes y piel, una de las cosas que se nos viene a la mente, como decía antes, por alteración de la barrera cutánea, por alteración del microbioma, son las infecciones. Esas infecciones pueden ser por hongos o por bacterias. Dentro de los hongos vamos a encontrar fundamentalmente las candidiasis. Las candidiasis, estamos viendo por ejemplo una candidiasis en un pliegue que se caracteriza por esas lesiones rojas intensas, con fisuras en el fondo del pliegue y con unas pústulas satélite que cuando identificamos
estas lesiones en un pliegue y en un paciente diabético, pues la verdad que nos orienta mucho a un problema de candidiasis, pero también se puede afectar la región periungueal o la zona peribucal, dando lugar a algunas estomatitis angulares. Es muy importante el control de la glucemia y, evidentemente, indicar un tratamiento antifúngico que puede ser tópico o sistémico según la gravedad del proceso. Esto sería caso de infecciones por hongos el hongo llamado cándida, pero tenemos otros hongos que son, por ejemplo, los trichophytum, que dan lugar a las clásicas tiñas y también son más frecuentes en los pacientes con diabetes. Aquí tenemos algún ejemplo de una tiña muy llamativa en la zona abdominal. Pueden ver esa lesión rosada con un borde de crecimiento activo excéntrico que va creciendo, que nos ha de hacer pensar en tiña. Vemos una onicomicosis de una uña del primer dedo del pie o vemos una tiña también en los pies, que la clave va a estar en fijarnos en ese borde activo con descamación y que va creciendo y que va a ser también más frecuente en pacientes con diabetes. Pero decía que no solamente las infecciones por hongos, sino también las infecciones bacterianas. Y aquí tenemos a una bacteria, que es el estafilococo, que va a dar lugar a foliculitis, como pueden ver en la diapositiva, con ese muslo con múltiples pústulas, o los impétigos, que son esas lesiones costrosas con costras melicéricas o amarillentas, que también son más frecuentes en los pacientes diabéticos. Por tanto, identificar estas lesiones, a veces, como en el caso anterior que ponía del esclerodema, nos van a ayudar a hacer un diagnóstico de diabetes no conocida, y en otros casos veremos estas lesiones en el seguimiento de un paciente diabético que nos consultará, que les consultará por la presencia de lesiones en la piel. Este es un caso interesante porque era un paciente de mucho tiempo de evolución que había sido tratado por antifúngicos por esta lesión de la ingle y claro, el problema es que esto no era una infección por hongos, sino que era una infección por una bacteria y a esto se llama eritrasma, donde da esa imagen tan llamativa cuando se explora con luz de Wood, con luz ultravioleta, esa imagen de color rojo coral. Es decir, que a veces, pues el diagnóstico diferencial, como saben en dermatología, pues puede ser amplio y complejo y pues no siempre lo que a priori parece que es un hongo, siempre es un hongo, ¿no? Por tanto, fíjense que las lesiones en los pliegues van a ser frecuentes en los pacientes diabéticos y podemos tener tiñas, podemos tener candidiasis, podemos tener eritrasmas y la clave va a ser la prevención. Y yo creo que ahí el papel de enfermería es fundamental en aconsejar al paciente una buena higiene, evitar la humedad, el control del peso, un buen control de la glucemia, hacer ejercicio físico, dieta, evitar el tabaco. Es decir, yo creo que estas cosas es importante que las repitamos en la consulta pues para prevenir este tipo de problemas, en este caso infecciosos. Y desde luego sabemos que también tenemos que tener mucho cuidado con los pies de los pacientes diabéticos, porque como consecuencia de esa alteración vascular y nerviosa se va a alterar la temperatura. Los pacientes tienen alterada su regulación de su temperatura, va a aparecer atrofia cutánea. Las uñas van a estar un poquito distróficas, la sudoración se puede alterar un poco y empiezan a aparecer esas callosidades que son frecuentes en los pacientes diabéticos y el problema de esas callosidades es que a veces se ulceran y empiezan a aparecer los problemas como puede ser el pie diabético. Por tanto, muy importante el cuidado de los pies de nuestros pacientes diabéticos porque detrás de una aparente callosidad que no esté bien cuidado, eso puede dar lugar a una úlcera que no cura, que se infecte, a una infección de tejidos profundos y que luego realmente el manejo sea complejo, difícil y en algunos casos pues a veces el tratamiento es la amputación. Por tanto, muy importante y aunque yo creo que de esto va a hablar justo un poquito más adelante, muy importante el cuidado de los pies de nuestros pacientes diabéticos. Recomendar una buena limpieza y secado adecuado, un zapato cómodo que no produzca roce. A veces habrá que recomendar dispositivos de descarga, las uñas hay que cuidarlas y cortarlas adecuadamente, evitar el uso de productos irritantes, hidratar bien la piel, evitar caminar descalzo en zonas no controladas donde se pueden hacer pequeñas heridas o traumatismos y cuidado con el control de la glucemia, de la dieta y del tabaquismo en nuestros pacientes con diabetes. Bien, y antes de dar el paso al siguiente grupo de enfermedades, quería hacer una mención rápida a la importancia de la función barrera. Cuando medimos la función barrera, que en definitiva lo que estamos midiendo es la función de la piel, lo que medimos es cómo la piel está hidratada, si la piel pierde más o menos agua, como decíamos antes, una piel que pierde mucha agua va a estar deshidratada. Si se altera el pH o si la piel pues, está roja como consecuencia, por ejemplo, del eritema o de la inflamación o si pierde elasticidad. Hemos ido comentando cómo la diabetes puede afectar a todos estos factores que tienen que ver con la función barrera y que tan importante es preservar y mantener para prevenir las diferentes enfermedades.
¿Qué podemos decir de nuestra experiencia en la función barrera? Bueno, a nosotros nos ha interesado mucho el tema de la función barrera y hemos estudiado la función barrera en sanos y en diferentes enfermedades. Es verdad que no la hemos estudiado en diabetes, pero sí la hemos estudiado en otras muchas enfermedades de la piel. Y lo que sabemos de la función barrera, este es algún trabajo de nuestro equipo, es que la función barrera depende de diferentes parámetros y depende de la edad, del sexo, de la localización. Por tanto, tendremos que considerar todos estos factores cuando analicemos la función barrera de nuestros pacientes diabéticos, ¿no? Porque va a ser diferente en función de las características de ese paciente. Y fíjense cómo la función barrera se altera en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen más pérdida de agua porque no hay una buena función barrera de la piel es menos elástica, aparecen más arrugas y el colágeno es más amorfo porque se altera, como decía antes, el proceso de la formación de colágeno. Es decir, que hay una alteración en la función barrera y esto, como veremos, va a ser importante que la restauremos. Y luego yo creo que Mercedes nos va a ayudar un poco a cómo podemos restaurar la función barrera en los pacientes con diabetes. El prurito, el picor, ¿no?, que también es tan importante en los pacientes, pues tiene su sustrato en la alteración de la función barrera, en que se pierde agua y en que hay menos hidratación, ¿no? Por tanto, controlando la función barrera, controlaremos un síntoma muy importante en nuestros pacientes, como es el picor, como es el prurito. Y quería ponerles este ejemplo porque es interesante, es un trabajo también de nuestro grupo, donde hemos analizado la función barrera de ningún producto en concreto, pero sí de diferentes excipientes, es decir, de un excipiente oleacuoso, acuoleoso, una espuma, una base Biller, una vaselina, y lo que podemos ver es que ya solamente el excipiente va a tener una importancia en la función barrera. Si además del excipiente somos capaces de tener unos tratamientos con unas fórmulas adecuadas que incorporan otros activos, pues realmente vamos a conseguir reparar la función barrera de nuestros pacientes con diabetes. Bien, hemos visto de forma general la parte, yo creo, más importante, más interesante, que es los cambios cutáneos secundarios a la diabetes, ¿no? Y en los 5 minutos que quiero dedicarle a esta otra parte, vamos a hablar de otras enfermedades que son asociadas característicamente con la diabetes. Es decir, que cuando las vemos en la consulta del dermatólogo, pensamos, uy, ¿puede haber una diabetes detrás de estas lesiones que estoy viendo? Y el mecanismo de acción o el mecanismo fisiopatológico pues todavía no es del todo bien conocido. Si nosotros vemos estas lesiones que llamamos de necrobiosis lipoídica, que son estas placas atróficas amarillentas en las extremidades inferiores, en las piernas más frecuentes en mujeres, pues nos tiene que saltar la alarma, primero en que esto es una necrobiosis lipoídica y que luego en un porcentaje de pacientes se puede asociar a una diabetes. Este es otro caso muy característico también de nuestro equipo que publicamos en la revista Medicina Clínica, en la que fíjense qué lesiones más llamativas tenía este paciente, lesiones de necrobiosis lipoídica. Igualmente el diagnóstico de diabetes se hizo a partir de la identificación de estas lesiones cutáneas. Un diagnóstico importante porque, como se comentaba antes, tiene grandes repercusiones. En segundo lugar, granuloma anular. Son lesiones papulosas, rosadas, que crecen en forma de anillo y que también, en un porcentaje bajo, no en todos los casos, se pueden asociar con diabetes, sobre todo cuando son formas diseminadas. Por tanto, ante una lesión de este tipo, también tendremos que descartar si el paciente tiene diabetes. Y eso le ocurrió a este paciente que también vimos en la consulta con esta lesión en la mano, que quizás alguien podría decir, pues a mí me parece una piña, porque es una lesión redondeada, anular. Bueno, realmente fue un granuloma anular en un paciente que tampoco sabía que era diabético y se diagnosticó a partir de la exploración clínica de estas lesiones cutáneas. Bueno, seguro que todos ustedes han visto dermopatías diabéticas, sobre todo en pacientes de mucho tiempo de evolución y mal controlados, que son estas lesiones atróficas e hiperpigmentadas que aparecen en las piernas y que se deben a depósitos de melanina y de hemosiderina. Y es muy específico de diabetes, aunque no es exclusivo, y realmente el tratamiento es bastante complicado porque no tenemos buenos tratamientos para el control de estas lesiones. O a veces la presencia de ampollas tensas, no inflamatorias, que son frecuentes en pacientes diabéticos y que muchas veces pues, se resuelven de forma espontánea. Bueno, hemos dicho, por tanto, que había cambios secundarios a la diabetes, que había enfermedades dermatológicas asociadas a la diabetes, granuloma anular, necrobiosis lipoídica, las ampollas diabeticorum que hemos comentado, y también hay una serie de manifestaciones asociadas a la resistencia a la insulina. Como saben, una forma de diabetes, la diabetes tipo 2, asociada más a obesidad,
a una resistencia a la insulina, es decir, a un mal funcionamiento de insulina, pues a veces nos encontramos que los pacientes presentan acantosis nigricans, que son estas lesiones aterciopeladas en los pliegues que nos traducen una resistencia a la insulina. O presentan estos fibromas o acrocordones que seguro que han visto que son muy comunes y que también se pueden asociar a los pacientes con diabetes. O la presencia de hirsutismo, seborrea, acné, que también puede ocurrir en el contexto de una resistencia a la insulina. Bueno, para terminar, decir que a veces los propios fármacos, los propios tratamientos que utilizamos en la diabetes pueden provocar algunas lesiones cutáneas y también es interesante que lo conozcamos. No solamente la insulina, también los propios antidiabéticos orales pueden dar lesiones de reacciones alérgicas, pueden dar, por ejemplo, la insulina lipohipertrofia, urticaria, es decir, que también va a ser importante que, ojo, ante un paciente con diabetes que ha empezado un tratamiento nuevo y aparecen lesiones cutáneas, consideremos al fármaco como un posible factor a tener en cuenta a la hora de determinar esas lesiones cutáneas. Bueno, estoy ya terminando y quería decirles que nosotros tenemos una doble perspectiva de la diabetes. Por un lado, como decía, he puesto algunos ejemplos de pacientes que nos consultan por lesiones cutáneas y que nos hace pensar en que ahí puede haber diabetes. Y luego hay una serie de enfermedades en dermatología que se pueden asociar a obesidad o a diabetes. Y solamente le pongo dos ejemplos muy paradigmáticos, como pueden ser la psoriasis o la hidradenitis supurativa, ejemplos que ven en la diapositiva, que como consecuencia de asociarse a obesidad, resistencia a la insulina, pues es posible que ese paciente con psoriasis o con hidradenitis a lo largo del tiempo desarrolle diabetes. Y también tendremos que estar pendientes en las consultas de dermatología y las consultas monográficas de enfermería de enfermedades inflamatorias crónicas como existen en muchos hospitales. Bueno, concluyo diciendo que realmente el 30% de los pacientes con diabetes pueden tener manifestaciones cutáneas, que han visto que puede haber unos cambios más sutiles o unas manifestaciones más específicas asociadas a la diabetes y que va a haber una alteración de la función barrera y de la homeostasis que va a ser importante que reparemos. Además, será fundamental el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar, pues con enfermería y con otros profesionales, y que va a ser clave la educación sanitaria y la prevención. Nosotros, en ese sentido, pues quería enseñarle estas infografías que tenemos en nuestra página web en un proyecto de humanización donde creemos que es importante trabajar con los pacientes. Y en el caso que hoy nos ocupa, les voy a señalar estos dos mensajes de este proyecto de humanización. Por un lado, una comunicación efectiva con un mensaje o con un lenguaje comprensible. Es decir, tenemos que hablar a nuestros pacientes para que entiendan realmente lo que le queremos transmitir cuando hablamos de prevención de diabetes. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante que fomentemos las escuelas de pacientes donde, bueno, pues de alguna manera contemos con especialistas que dan sus diferentes visiones, como hoy estamos aquí, el dermatólogo, el enfermero, el farmacéutico, para ayudar al tratamiento de estas patologías complejas y multidisciplinares como es la diabetes. Nada más, espero que haya sido interesante. Muchas gracias de nuevo al Consejo de Enfermería y a ISFOS. Y bueno, ahora seguiremos después con el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Fantástica exposición, muy interesante. Difícil a veces algunas imágenes para los que no somos dermatólogos ni enfermeras y por eso no nos dedicamos a esto, sino que somos periodistas. Vamos con nuestro segundo ponente de hoy. Es Justo Rueda López. Es enfermera de atención primaria en el centro Tarrasa Nord de Tarrasa, en Barcelona. Cogemos el puente aéreo y nos vamos con Justo, quien además ya ha participado en algún otro webinar sobre el tema de diabetes. Un gran especialista en pie diabético, en un montón de comorbilidades asociadas a esta patología. Y vamos a ver si nos escucha. Justo, hola. Adelante. Hola, buenas tardes. Tienes la palabra. Muy bien, gracias, David. Gracias, Salvador, gracias, ISFOS, por la invitación y a CERAVE por poder participar hoy en este día tan especial, ¿no? El Día de la Diabetes. Para mí es un placer y además yo creo que puede ser una tarde interesante con Salvador. Ha hecho algunas exposiciones que pueden ser, bueno, que un poco apostillar. Lo que yo voy a decir es apostillar un poco lo que ha dicho Salvador desde el punto de vista de enfermero. Vale, si me permitís, comparto la presentación. A ver, sale la presentación, compañeros. Sí, perfecto. A ver, no lo sé, no, todavía no. Sí, está. Ahora, dale, adelante.
Bueno, pues un poco hablar el rol de enfermería dentro de lo que es el cuidado del paciente o de las personas con diabetes. Se centra, yo creo que en 5 aspectos fundamentales, ¿no? Uno es la identificación de las necesidades de la persona, puesto que estamos hablando de pacientes que tienen unas necesidades específicas. También tenemos que evaluar aquellas posibilidades que tenemos, ¿no?, en el entorno sobre entender desde el punto de vista enfermero cuáles son los parámetros de normalidad, y cuando identificamos alguna situación que sale fuera de esa normalidad, pues bueno, intentar derivar o consultar con otros especialistas. Importante también establecer un plan de cuidado que sea personalizado. Cada persona tiene un entorno diferente, tiene un abordaje diferente de su proceso. Por lo tanto, también tenemos que procurar que ese plan de cuidados sea adecuado a la persona y a sus necesidades, y sobre todo colaborar también con los miembros del equipo. Como bien decía Salvador, no es fundamental que nos entendamos entre todos y como apuntaba, ¿no?, en la última diapositiva, poner al paciente en el centro del cuidado, que enfermería lo tiene muy por moda o es quizás uno de los pilares del trabajo de enfermería. Intentar aunar un esfuerzo para conseguir aquellos objetivos y reevaluarlos de forma continua, ¿no? Yo creo que con estos puntos se recoge un poco todo lo que sería el rol de enfermería en el cuidado del paciente diabético. A ver si me permite. Bueno, como bien han comentado, ya comentaba Pilar y comentaba Salvador, la prevalencia de la diabetes en España es alta y va en aumento, pero sí que cuando preparamos esta sesión yo apunté, ¿no?, el tema de la diabesidad, que lo que se está viendo según los últimos estudios es que la mayoría de las personas con diabetes tienen también esa doble vertiente, ¿no?, que es la obesidad. Y se estima que la obesidad en nuestro contexto, en la población adulta en España, se cifra en un 22%, con lo cual estamos ante un problema que está creciendo y que requiere una atención especial. Requiere una atención especial desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, ¿no? Tenemos que identificar a aquellos pacientes, sobre todo porque tienen un riesgo añadido en cualquier proceso que puedan presentar. Cuando hablamos de la diabetes estamos hablando de la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Ya la OMS ya nos cifra como que es la nueva epidemia, ¿no? Entonces, si vinculamos estos dos aspectos, tanto la obesidad como la diabetes, hay un estudio muy interesante hecho por Gómez Ambrosí en la zona de Navarra, que cifra, por ejemplo, en la población laboral, personas que a priori tienen una edad inferior a los 40 años, cifran que la diabetes tiene una prevalencia cercana al 6%. Y que además, si sumamos la prevalencia de la diabetes y la prevalencia de la obesidad, estamos hablando de que puede afectar casi a un 20% en el caso de los hombres. Algo menor en el caso de las mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de un binomio muy peligroso y que tenemos que ponernos las pilas los profesionales en este sentido. Centrándonos un poco más en el tema del cuidado de la piel, ¿no? También se han dado estas cifras que se reitera, ¿no?, que el 30% de las pacientes con diabetes van a presentar alguna manifestación cutánea. Pero si eso hablamos al inicio de la enfermedad, pero es que las personas actualmente tenemos una longevidad importante y el 100% de los pacientes podríamos afirmar que van a presentar algún problema cutáneo. Por lo tanto, tenemos que estar ojo a visor para intentar detectar aquellas complicaciones que van unidas a la diabetes. Yo cuando preparaba la charla me planteaba 2 objetivos en esta sesión, ¿no? El tiempo es corto, pero bueno, intentaremos conseguirlo porque ahí, desde el punto de enfermería, hay 2 aspectos que son fundamentales. Uno es identificar aquellos signos predictores de la diabetes. Como bien ha comentado Salvador, hay muchos signos que ya nos están diciendo, ojo, este paciente puede tener una mala evolución de su proceso dermatológico porque no se ha diagnosticado la patología de base. Y por otro lado, también identificar aquellos signos que están presentes en las personas diabetes y que pueden ser un elemento de prevención de complicaciones derivadas, que también apuntaba Salvador, ¿no?, como son los procesos infecciosos. Un poco recurriendo a lo que es más común en la atención primaria, que es donde yo desarrollo mi actividad, ¿no? Sobre todo estar ojo a visor a 4 aspectos, ¿no? Si hay una alteración, si hay cambios en el comportamiento de la persona. La diabetes también conlleva
realicemos cambios de vida, formas de comportamiento en cuanto a la alimentación, alteraciones también en el comportamiento de mayor irritabilidad. Sobre todo se va a manifestar con, por ejemplo, comportamientos bastante comunes, ¿no? Como es el rascado continuo. También hay que valorar esos signos y adecuar los cuidados, ajustando lo que son los tratamientos para minimizar el impacto de este proceso. Bueno, perdón, se me ha ido. Bueno. Por lo tanto, el rol de enfermería básicamente podemos recogerlo en esta diapositiva, ¿no? Que es hacer una valoración exhaustiva, no centrarnos solamente en el pie diabético. El pie diabético es una entidad muy importante en la persona diabética, pero hay más cosas. Hay que valorar de forma integral a la persona, evaluar el aspecto que tiene la piel, si hay sequedad, si es una piel que cambia de coloración, si hay esos cambios tróficos, si vemos una piel que está deshidratada, tocar la piel para detectar si hay cambios térmicos también y evaluar la sensibilidad, por supuesto, porque sabemos que tiene afectación, la diabetes tiene afectación a nivel neurológico y es uno de los grandes riesgos que tenemos, sobre todo con lo que comentábamos ahora del pie diabético. Todos estos van a ser signos de alerta, cambios tróficos, modificación de la hidratación, cambios térmicos y alteración de la sensibilidad. A partir de aquí, enfermería lo que tenemos que hacer es poner un poco énfasis en dos aspectos que son muy comunes y que muchas veces nos pasan desapercibidos. Uno es la serosis, que ya ha comentado Salvador. Salvador comentaba que la serosis es una manifestación clínica y que es posiblemente de las más comunes en la enfermedad de la diabetes. Generalmente vamos a evaluar los pies, vamos a evaluar las piernas, pero tenemos que evaluar los brazos, tenemos que evaluar también las zonas de pliegues, que son zonas donde se van a acantonar, donde va a haber problemas principalmente en un paciente diabético. La serosis requiere un cuidado específico, sobre todo en el tema de la higiene y la utilización de determinados productos como pueden ser emolientes o hidratantes. Comentaba Salvador también el tema de la importancia de la homeostasis, ¿no? En este sentido, lo que nos vamos a encontrar en la clínica pues son procesos descamativos, una piel áspera, que afecta también a un alto porcentaje, entre un 22 y un 70% de los pacientes diabéticos, según las series. Y creo que vamos a ver que va a haber una progresión desde un proceso más descamativo, más de sequedad de la piel, a un proceso mucho más escoriativo, con lo cual se pierde la elasticidad de la piel y vamos a encontrar la formación de grietas. Y esto es una vía de entrada para los microorganismos. Hay que tener consideraciones también cuando hablamos de la serosis, y es que son procesos que se acentúan cuando hay unas temperaturas extremas y también hay una pérdida de esa función barrera con el consiguiente riesgo de infecciones. En cuanto a otro de los síntomas comunes que nos pueden llamar la atención y que deberíamos de considerar si este paciente va a desarrollar una diabetes, es el prurito. El prurito en el paciente diabético está relacionado con el estado de hidratación de su capa córnea y también se asocia a la disminución de la actividad de las glándulas sebáceas. Por lo tanto, es un paciente que no es tributario de tomar antihistamínicos y que muchas veces, como no sabemos lo que hacer o no hemos parado a identificar cuál es el proceso de base, se acaba prescribiendo antihistamínicos para minimizar el impacto del prurito. Si observamos el paciente diabético, lo que nos dice la literatura es que ese prurito afecta entre un 12% y un 25% de todos aquellos pacientes que presentan diabetes y se localiza generalmente ese prurito en zona genital y en zona perianal. Por lo tanto, son dos aspectos que tenemos que tener presentes. También hay que considerar que el prurito no es exclusivo de la diabetes, se asocia a muchas patologías, ¿no? Como las infecciones micóticas, algunos fármacos que pueden tener como efecto secundario el prurito, productos cosméticos que puedan tener algún tipo de alergia a los excipientes, infectaciones parasitarias como la pediculosis, la escabiosis, componentes de algunos procesos oncológicos o componentes también más de comportamiento, más psicológicos o bien alteraciones renales. Por lo tanto, el prurito hay que englobarlo dentro de ese gran paquete, pero también, sobre todo, prestar atención a lo que comentábamos inicialmente, ¿no? Al comportamiento de la persona, que es un indicador que nos va a permitir o nos va a orientar a que estamos ante un proceso
que muchas veces es susceptible de iniciar tratamiento de forma precoz. Luego están otros procesos que también muchas veces se asocian con el picor, que es el intértrigo, que es más que un proceso irritativo, normalmente benigno, que se produce en zonas de pliegues, zonas donde hay una fricción de varias capas de la piel o diferentes capas de la piel. Pero también se pueden provocar como consecuencia de infecciones cutáneas, las más comunes, como ya comentaba Salvador, las micosis. Generalmente vamos a encontrarlas en zonas de pliegue, zona pliegue inguinal, zona submamaria, zona axilar, y también algunas micosis también vamos a encontrar en manos, pies o en zona perioral. Y las micosis generalmente, como comentábamos, son benignas, salvo en el paciente diabético, porque estamos ante una situación de inmunosupresión. Por lo tanto, pueden derivar en infecciones o complicaciones más graves, como pueden ser infecciones bacterianas o fúngicas. Ante estas situaciones, la enfermera lo que tiene que hacer es identificar, insisto, es ver, levantar las sábanas y ver al paciente en qué situación está y ir identificando aquellos problemas, ¿no? Problemas como, por ejemplo, la serosis, que muchas veces estamos viendo un paciente que va a la consulta con unas chanclas que tiene una hiperkeratosis en la zona de talón y que le decimos sí, hidrátese, pero ese momento de hidratación no lo encuentra nunca. Por lo tanto, lo que vamos a tener que explicarles es que esa función barrera que tiene la piel está alterada, y esa función barrera lo que puede derivar son en infecciones como las erisipelas o las celulitis, como podemos ver aquí en estas imágenes. Luego comentaba también Salvador, bueno, paso un poco por encima, las dermopatías diabéticas, que en estos casos también son procesos que están asociados a la larga evolución de la diabetes, como manchas que muchas veces nos desorientan cuando estamos en la consulta y bueno, ¿y esto a qué viene? Y hay que diferenciarlo de la insuficiencia venosa porque el tratamiento va a ser también un tratamiento diferencial. O en el caso de la diabetes, la bulliosis diabeticorum, que también es un marcador distintivo de la diabetes. Y aquí es importante también saberlo diferenciar de algunos alteraciones relacionadas a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, el exantema fijo medicamentoso, que actualmente cada vez estamos un poco más al tanto y se van identificando más reacciones locales que cursan con procesos ampollosos. Y cómo no hablar de la lipohipertrofia, ¿no? La prevalencia es muy alta en pacientes diabéticos que se administran insulina, está cerca entre un 40 y un 45%, y que la mayoría de las veces lo que vamos a detectarla es por la palpación. Vamos a notar que hay bultos y lo que deberemos de reorientarlos a nivel de educación, de cómo administrar y sobre todo rotar las zonas de administración de la insulina, igual que el cambio de agujas y la utilización de hidratantes en las zonas donde se aplican la insulina. Y luego nos vamos a encontrar también las situaciones contrarias, ¿no? La lipohipotrofia, que es más común en pacientes diabéticos, todo y que la prevalencia es más baja, que al final lo que vamos a ver también es una depresión, zonas más delgadas donde se administra la insulina. Otro tipo de reacciones que comentábamos, y yo creo que en los últimos años se está trabajando mucho, sobre todo es la reacción farmacológica, ¿no? Sobre todo desde que entraron los IDPP4, que se están asociando a un mayor riesgo de desarrollo de pemfingoide ampolloso, ¿vale? Son fármacos que tienen unos grandes beneficios, pero que también tienen unos riesgos y que debemos de tener presente. Generalmente lo que vamos a ver es una placa urticariforme y pruriginosa que va apareciendo o se van formando pequeñas ampollas con un aspecto de ampollas en tensión, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una piel de riesgo. Y cuando hablamos de piel de riesgo es lo que decíamos, ¿no? El 30% de los pacientes diabéticos va a presentar algún tipo de alteración, pero a lo largo de la vida el 100% van a presentarlo. La piel de riesgo también está asociado también a los riesgos que tenemos en las actividades cotidianas, ¿no? Sobre todo por la pérdida de sensibilidad del paciente, ¿no? Hay una afectación neurológica, riesgo de quemaduras en pacientes, sobre todo en el momento del baño o cuando sumergimos para
para hacer cosas cotidianas como puede ser la limpieza de platos o la higiene de cualquier elemento del hogar, ¿no? También son elementos que tenemos que presentar al paciente como una situación de riesgo. Otras situaciones de riesgo es el uso del calzado adecuado, ¿no? Como comentaba Salvador, es importante porque una pequeña ampolla en estos pies pues suponen una vía de entrada para que se produzcan infecciones y lo que comentaba anteriormente, ¿no? El riesgo del desarrollo de una lesión de pie diabético. Otro de los elementos también, y que esto está más que estudiado, que el 60% de los pacientes, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, el desarrollo de úlceras por presión en talones no son solamente por la presión, sino porque muchas veces está asociado a un problema de neuropatía. Por lo tanto, si hay una alteración de la percepción del dolor, vamos a tener más fácil desarrollar este tipo de lesiones. Por lo tanto, el rol de enfermería yo creo que se recoge en este cuadro que vemos aquí. Dos aspectos fundamentales, uno es la identificación y otro es la educación y orientación. La identificación de todas aquellas situaciones que son anormales, identificar aquellos cambios en la coloración o alteraciones en la hidratación de la piel, evaluar también las lesiones que puedan haber y tener claro que si uno es conocedor, pues muy bien, si no consultar, y sobre todo también observar los cambios funcionales, ¿no? Hay patologías como es, por ejemplo, el pie de Charcot, ¿no? Que hay una deformación del arco plantar y que también va a suponer un cambio en los puntos de presión y que tenemos que observar porque el cambio a la hora de caminar va a cambiar también la posición del paciente. Y centrados en educar y orientar no solamente al paciente, sino al entorno. El entorno es fundamental porque nos va a ayudar a que podamos hacer un buen control metabólico, por tanto minimizar el impacto de esta diabetes en los problemas cutáneos, enseñar técnicas de cuidado de la piel desde la administración de cremas hidratantes, utilización de productos emolientes, desde el cambio de la rotación de los puntos de inyección, identificar aquellas complicaciones asociadas también a estos tratamientos y fomentar el cuidado y la higiene y en función también de los recursos. No todo tiene que ser agua y jabón. Hay recursos, por ejemplo, actualmente tenemos toallitas limpiadoras que son un recurso muy importante y que posiblemente en determinadas situaciones puedan ser muy útiles en el paciente, sobre todo que tenga un entorno de cuidado que sea complejo, ¿no? Por lo tanto, yo recogería 4 puntos fundamentales. Uno es, cuando tenemos lesiones de piel, no aplicar antisépticos si antes no ha estado valorado por un profesional de la salud. Hacer una valoración continua de la piel. Yo digo que tenemos que hacer mapas cutáneos, tenemos que inspeccionar de forma cefalocaudal a cualquier paciente que tenga una patología o que sea susceptible de presentar determinadas patologías. Aplicar aquellos tratamientos que nos ayuden a mejorar y restaurar el manto hidrolipídico de la piel y en caso de alteraciones cutáneas que se nos pasen, se nos salgan de nuestro alcance de conocimientos, consultar con especialistas a través de equipos multidisciplinares. Y hasta aquí, pues bueno, puedo explicar. No sé si he respetado el tiempo, que nos comentábamos que teníamos 15 minutitos. Bueno, no vamos mal, pero ahora le toca a Mercedes, a quien pedimos brevedad para que luego no nos quedemos sin preguntas. Ya están llegando un montón de preguntas. Mercedes Abarquero es la responsable, es farmacéutica de profesión, o sea, de formación, y es la responsable de comunicación científica de CERAVE y una persona que conoce como nadie la función barrera, ceramidas y todo este tema que parece tan complejo, pero que ella lo explica tan bien y tan sencillo. Adelante, Mercedes. Muchísimas gracias, David. Y bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar con vosotros y poder compartir pues, los últimos estudios y sobre todo tener la oportunidad de compartir esta charla con 2 ponentes que han sido magistrales y creo que me lo han puesto muy fácil y muy difícil. Muy fácil porque han explicado todo fenomenal y me queda poquito por explicar y muy difícil a ver con qué os sorprendo. Entonces, bueno, pues mi presentación la tengo aquí preparada, creo que ya la podéis ver, voy a compartirla. Es en concreto pues cómo un producto hidratante que contiene ceramidas nos puede ayudar, es decir, qué beneficios pueden tener estas ceramidas en la piel. El doctor Salvador Arias y también Justo
nos han hablado mucho de esa importancia que presenta la barrera cutánea y que en casi todas las problemáticas que hemos estado viendo hay una interrupción o una alteración de esa barrera cutánea. Por lo tanto, bueno, pues conocer cómo nos puede ayudar a través de la incorporación de ciertos activos en los productos de cuidado puede ser interesante. Simplemente, bueno, esto ya lo hemos estado hablando, creo que es importante pues recalcar que cada vez vamos a tener más personas con diabetes, que hemos visto que estaba asociada a esa, podríamos decir, a esa obesidad también, que nos ha estado comentando justo, y que bueno, pues es un mal que tenemos sobre todo en países industrializados y que, como habéis visto, pues puede alcanzar un porcentaje de población muy alta. A día de hoy, 1 de cada 7 adultos lo presentan y, como decíamos, 1 de cada 3 personas diabéticas no saben todavía que lo son. Y sobre todo lo que tenemos principalmente es esa diabetes tipo 2, que se suele dar más en las personas más adultas y que, bueno, pues está relacionado no solamente pues con la parte de predisposición genética, sino sobre todo por nuestros hábitos y por esas alteraciones metabólicas de las que hemos hablado. También se ha repetido pues ese 30% de los pacientes que tienen manifestaciones cutáneas, principalmente al inicio, y bueno, pues justo nos ha comentado que podría llegar a ser el 100% a lo largo de la vida de esos pacientes. Como veis, bueno, pues hay estudios que nos hablan de entre un 30 y un 70% y que tenemos diferentes tipos de cambios cutáneos que pueden aparecer y que hemos estado viendo a lo largo de la sesión. Es súper importante que esa barrera cutánea seamos capaces de prevenirla, su alteración, y bueno, como ese síntoma que muchas veces nos encontramos, que es la serosis, que muchas veces vemos que pensamos que no es importante, puede ser y nos puede servir de alarma para, en ciertos casos, pues que veamos que pueda tener unas alteraciones como la diabetes asociada. Como resumen de este paper, si lo leéis, es interesante, podéis ver que, bueno, pues que hablamos de ese infradiagnóstico de la diabetes, que tiene un impacto muy importante, obviamente, en la calidad de vida, que tenemos cambios en la piel y cómo a nivel de la barrera cutánea podemos ayudar a reducir esa sequedad de ese fluidito gracias a la incorporación de ceramidas y cómo podemos mejorar y sobre todo evitar complicaciones, prevenir esas complicaciones gracias al uso de los productos hidratantes. Como decía justo, es súper importante pues que levantéis esa sábana y que veáis qué le pasa al paciente, qué sintomatología presenta, que podéis identificar, que podéis derivar y sobre todo que podéis hacer esa educación al paciente y ese seguimiento. Incorporar dentro de nuestra educación al paciente los hábitos de cuidado implica conocerlos y bueno, existen diferentes tipos de fórmula que nos pueden ayudar y es importante que las conozcáis. Siempre que hablamos en estas sesiones nos gusta recordar que es un producto dermocosmético que nos aporta a diferencia de un cosmético habitual. Bueno, pues básicamente es 2 parámetros. Por un lado, la estricta carta de formulación. Generalmente estamos hablando de que cuidamos mucho la formulación sin incluir sustancias que en pieles alteradas puedan tener algún tipo de problema. Suelen ser fórmulas que evitamos los perfumes en muchos casos, que están testados en pieles sensibles, que son fórmulas hipoalergénicas y sobre todo, y lo más importante, es esa eficacia demostrada. Además, lo que se busca también en un dermocosmético es que nos ayude a mejorar los resultados que podamos tener con un tratamiento médico, espaciar los brotes, que esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos enfermedades crónicas, favorecer la adherencia de los tratamientos y, por supuesto, reducir en algunos casos los efectos secundarios a la medicación. Hoy sabemos que pues, muchos pacientes diabéticos también son polimedicados y sabemos que hay ciertos medicamentos que está descrito dentro de su ficha, de su prospecto, de su ficha técnica, pues como efecto secundario principalmente la sequedad y la alteración de la barrera cutánea. Por lo tanto, es clave, bueno, pues que si ese paciente los presenta, que tengamos en cuenta que si además es diabético, que va a tener un mayor riesgo de alteración de barrera cutánea y de serosis en la piel, que seamos pues precavidos y que incluyamos fórmulas que le ayuden a aportar esa hidratación a la piel y reponer esas sustancias que no están incorporándose de forma adecuada. En definitiva, el objetivo de todos los dermocosméticos es mejorar la vida y calidad de los pacientes y aquí simplemente es recordaros que al final a nivel de educación del paciente es que tengan una rutina sencilla pero que la realizan, que tengan su producto de higiene y su producto de cuidado. Un producto de higiene que muchas veces no prestamos atención
porque pensamos que como no se queda la superficie de la piel, que lo retiramos, no es necesario utilizar un producto, podríamos decir, específico. Hoy en día sabemos que la incorporación de los SINDETs o los tensioactivos sintéticos o fórmulas novedosas donde se incluyan, por ejemplo, aminoácidos como tensioactivos, nos pueden ayudar también a reducir la sequedad que, por ejemplo, producen los detergentes más, podríamos decir, los tensioactivos más detersivos, como puede ser pues los derivados de los sulfatos. ¿De acuerdo? En ocasiones, hoy en día también se incluyen activos que nos ayudan a mantener la hidratación, incluso la nutrición de la piel, que van a tener beneficios y, por supuesto, tener un pH fisiológico. Nuestra piel tiene un pH ácido, un pH de 5,5 y los productos de higiene tienen que rondar un pH en torno a 5, 5,5. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. A nivel de cuidado, pues hemos hablado de la necesidad del autocuidado de esos pacientes, del cuidado por parte de las personas que están a cargo de esas personas en ocasiones porque bueno, pues tienen dificultades o tienen problemas de movilidad, etcétera. Y es importante que tengamos activos que nos ayuden a hidratar la piel. Hablamos tanto de la hidratación activa cuando con una crema aportamos agua como la capacidad que tienen los productos de reducir la pérdida de agua. Es decir, lo que hablaba antes Salvador de ayudarnos a que esa barrera cutánea también se vea mejorada. Activos emolientes que nos ayudan a suavizar, pues sobre todo en aquellas pieles más ásperas, nutritivos que nos ayudan a compensar la falta de lípidos o fórmulas de liberación que nos permiten que con una sola aplicación al día ese paciente note confort en la piel, nos pueden ayudar mucho. Recordar también que en este caso el pH fisiológico es importante mantenerlo dentro de las fórmulas. ¿Y qué activo hoy en día ha demostrado que tiene capacidad de ayudarnos a reparar la barrera cutánea? Porque normalmente está en déficit. Pues son las ceramidas. Las ceramidas, si nosotros observamos un corte, podríamos decir un dibujo como el que veis aquí, donde tenemos los corneocitos, que son las células que forman la epidermis, pues entre medias de esos corneocitos vamos a tener lo que se denomina el cemento intercelular de la epidermis, ¿de acuerdo? O el cemento lipídico. Se llama lipídico porque al final tiene una gran composición de lípidos y dentro de esos lípidos el componente principal son las ceramidas. Esos lípidos no aparecen por ejemplo, no aparecen de la nada, es decir, son sintetizados por nuestros corneocitos, por nuestros queratinocitos y son liberados al medio y en la parte más superficial de la epidermis, en la capa córnea, van a tener una importancia clave. Van a ordenarse por polaridad, ¿de acuerdo? Es decir, por afinidad con el agua. Y cuando se retiene agua entre esas diferentes capas, ese agua se va a quedar, vamos a decirlo así, más unida a nuestra piel, no la vamos a perder tan fácilmente. Por lo tanto, es súper importante esa estructura lamelar en forma de láminas que se conforma a nivel de la epidermis. ¿Cuál es el tema que muchas veces nos ocurre? Bueno, pues que, por ejemplo, pues hay patologías que cursan con alteración de esas ceramidas, de los niveles de ceramidas. En general, vamos a decirlo así, está presente esa alteración en la mayor parte de las patologías que tenemos en la piel, incluida la serosis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues antes lo explicaba muy bien Salvador. El agua que tenemos dentro sale más fácilmente cuando esa estructura lipídica está alterada. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa piel, si se altera la barrera cutánea, no solamente es que salga hacia afuera, sino que pueden penetrar más fácilmente sustancias desde el exterior. Por lo tanto, son pieles que muchas veces pues, tienen más picor, más sensibilidad. Hoy en día sabemos que la serosis mejora con el uso de las ceramidas. Y aquí tenéis dos estudios, uno en serosis en piel seca en diferentes edades y el que tenéis a la derecha en la serosis senil, es decir, específicamente en personas de más de 70 años que presentan sequedad y descamación de la piel. Y lo que observamos es que se ve una mejora pues, de la sequedad, de la rugosidad, que lo podéis ver en ambos estudios. Por lo tanto, vemos como la incorporación de fórmulas con ceramidas nos ayudan a mejorar mucho la sintomatología que presentan esas células, esas pieles. ¿Qué más? Bueno, pues que no todas las pieles son iguales. En el caso de la piel diabética estamos ante un paciente más específico, más especial. Entonces, se llevó a cabo un estudio internacional en el que también participaron médicos españoles, en el que se incluyeron, como veis ahí, pacientes de 18 a 75 años con diabetes mellitus.
donde había serosis, es decir, una de las claves era ver pues, en esos pacientes qué ocurría cuando le aplicábamos 2 veces al día la rutina de cuidado, que incluía al menos la utilización de una vez al día del limpiador hidratante y con ceramidas y luego una crema que incluye ceramidas y la tecnología MV. Se medía también la satisfacción del paciente, el impacto en calidad de vida y como veis aquí, bueno, pues principalmente lo que veíamos era en una escala de sequedad cómo mejoraba. Era un estudio en el que se incluyeron diferentes perfiles de paciente, como veis, y lo que vemos es que vamos viendo una mejora de la descamación y de la rugosidad en los diferentes pacientes. Aquí tenéis la escala de cómo estaban al inicio, en la línea base, el porcentaje de pacientes que teníamos, podríamos decir, en cada nivel de sequedad y rugosidad, descamación y rugosidad, y cómo al cabo de 4 semanas observábamos esos cambios que iban pasando. Como veis, yo siempre digo, en estas gráficas hay que observar cómo se va moviendo esas barras y vamos observando cómo los niveles más graves empiezan a reducirse y observamos, pues sobre todo en casos en no presentar lesiones o en casos leves, cómo aumentan, ¿de acuerdo? En el caso del picor, que antes hablaba justo del prurito y del picor, bueno, pues vemos también cómo hay una mejora significativa en los cambios a nivel de la línea base, es decir, al inicio del tratamiento y después de las 4 semanas, y cómo a nivel de las fisuras, pues podemos observar cambios muy importantes. Si os fijáis, mejora significativamente esas fisuras también. A nivel de otros parámetros, como ver qué es lo que ocurre a nivel estético global para el paciente, ¿qué observa? Bueno, pues ven que en general podríamos decir que, como veis ahí, pues más de 400 pacientes observan que hay mucha mejora o mucha mejora, ¿de acuerdo? Es decir, están muy satisfechos con el resultado. Y cuando vemos la escala de clasificación de la rugosidad y la descamación a nivel de puntos, pues vemos que la mayor parte de los pacientes al menos han mejorado en un punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un cambio significativo en los pacientes. Podríamos decir que en torno al 98% de los sujetos notan mejoría. Por lo tanto, es interesante y es muy importante tener en cuenta estos cuidados. Además, hablábamos del impacto de la calidad de vida. Muchas veces no se tiene en cuenta cómo pues, ese estado de la piel puede afectar al paciente. Entonces, simplemente, bueno, pues que sepáis que tenemos cambios significativos. Como veis, pasamos de tener solamente un 22% de personas que pues, no tienen, podríamos decir, implicaciones para ellos a nivel de autoestima, el estado de su piel, a un 74%. Esto nos permite indicar o nos permite hablar de esa mejora en la calidad de vida. Y también, pues por ejemplo, cómo le puede afectar a nivel del estudio, como hay un 90% prácticamente de los pacientes, es decir, si os fijáis, es una mejora de casi un 35% de los pacientes, 36% de los pacientes que han mejorado, ¿vale? 36 puntos. ¿Qué podríamos decir? Que en total el 75% de los sujetos mejoran al menos en un parámetro en el índice de calidad de vida. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente la utilización de un producto con ceramidas o una rutina nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En resumen, yo tengo 3 mensajes muy sencillos que yo creo que algunos de ellos pues ya los hemos visto y otros pues son nuevos, como en este caso las rutinas con ceramida han demostrado su beneficio en las pieles diabéticas. Cómo es importante esa educación. Hablaba antes justo de la educación del paciente y de las personas que cuidan, de los cuidadores. Yo os diría que es importante que les incluyamos también los cuidados de la piel, cuidados básicos sencillos que los puedan hacer fácilmente, que además del producto específico, pues no utilizar temperaturas altas, secar sin frotar, especial atención a las zonas de humedad, que no se acumule esa humedad para que la piel no macere. Y sobre todo a nivel de cuidado, pues que utilicemos una textura que esté adaptada, pueden ser cremas, pueden ser lociones. Hoy en día tenemos productos que pueden ser utilizados sin problema y que se adaptan perfectamente, y especial atención en esas zonas que son más rugosas, más secas, donde sabemos que puede haber más riesgo de esas fisuras que pueden ser, podríamos decir, pues el detonante de que luego aparezcan lesiones más importantes.
Y bueno, pues como decía justo la parte de evaluación de la piel, pues desde la cabeza hasta los pies deberíamos hacerla y tenerla en cuenta a la hora de evaluar también a un paciente diabético. Y por mi parte, bueno, pues agradecer vuestro tiempo y vuestra atención. Muchísimas gracias a todos. Ahora ya llega el turno de preguntas. Están nuestros 3 ponentes aquí preparados. Les veo cada uno en su ubicación, pero vamos a poner otra vez el vídeo de las preguntas por si alguien anda despistado y no sabe cómo preguntar. ¿Lo tenemos preparado? Vale. A ver, ahí va. Enviar. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha. Icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, pues quedó clarito. Aquí tengo a mis ojos las distintas preguntas. Vamos por orden cronológico y luego ya vemos un poco si las vamos agrupando. María no dice de dónde es, pero nos pregunta ella dice que ha usado CeraVe en pacientes al final de la vida y con dermatoporosis y que va bastante bien, pero dice, ¿hay algún estudio sobre el tema? Bueno, yo he visto en Mercedes, has puesto estudios que afectaban a población mayor, pero no sé si me despista lo de dermatoporosis o será por respondido con los resultados que mostraste. Como tal, en esa situación en concreto no hay un estudio. Sí que hay en serosis senil. Es decir, cuando vemos una serosis en una persona más mayor que suele cursar con una sequedad muy intensa y descamación importante. Entonces, si la pregunta es específicamente en esa situación que nos comenta, no hay un estudio, pero sí, ya os digo, en otro tipo de situaciones donde hay serosis sí que la tenemos, ¿vale? Vale, bueno, pues tenemos ahí, si alguien quiere investigar y hacer un ensayo con dermatoporosis, pues no hay literatura científica y es buen momento para publicar. Priscila pregunta, en pacientes con prurito generalizado que tienen contraindicado el uso de antihistamínicos, ¿cuál es el tratamiento alternativo? A ver, el dermatólogo, ¿tenéis? Bueno, claro, yo creo que la pregunta es muy interesante y a la vez también es compleja. El abordaje de un paciente con un prurito generalizado, bueno, pues la primera valoración que tenemos que hacer es intentar hacer un diagnóstico etiológico, es decir, de dónde viene ese picor. Y ese picor a veces puede venir de cuadros infecciosos. De hecho, ahora sabéis que estamos teniendo pues, un brote de escabiosis, de sarna. Ese picor puede venir de una dermatitis atópica a lo mejor subclínica. Ese picor puede venir de una diabetes, ¿no? Comentaba antes justo, hablaba del picor y decía que a veces incluso se manifestaba en la región perianal y genital. Entonces yo creo que el primer paso sería identificar ese posible origen del picor. A veces incluso el picor tiene que ver con un mecanismo multifactorial en pacientes de edad avanzada, polimedicados, con insuficiencia renal, con diabetes, pues realmente el manejo puede llegar a ser bastante complejo. Cuando yo creo que justo lo ha dicho muy bien, dice, realmente muchas veces se nos olvida el tema de la hidratación, es decir, damos el paso a los antihistamínicos, a los corticoides, a la fototerapia y a otra serie de fármacos que podemos utilizar, pero muchas veces el problema es que no dedicamos un poquito de tiempo a que nuestros pacientes sepan que es importante cuidar la piel y cuando hablamos de cuidar la piel lo que hemos estado insistiendo, es decir, los cuidados relacionados con la higiene, con el baño, con la hidratación después del baño. Entonces probablemente el primer escalón terapéutico sea ese, sea insistir en una buena higiene y una buena hidratación. Cuando a pesar de eso tenemos evidencia de que realmente el paciente pues, es buen cumplidor y cuida bien su piel y sigue habiendo prurito, pues tendremos que avanzar en la escala terapéutica, quiero decir, tendremos que avanzar en otros fármacos y si los antihistamínicos no están indicados, pues tendremos que buscar otros, ¿no? Podemos usar corticoides tópicos, corticoides sistémicos, inmunomoduladores, podemos plantearnos la fototerapia, ¿no? Pero yo creo que la clave está, primero, intentar identificar la causa, que a veces puede ser compleja en los pruritos sin materia, en los pruritos sin lesiones cutáneas y en segundo lugar empezar por un buen cuidado de la piel y por una buena hidratación y a partir de ahí pues avanzar en toda una escala terapéutica que podemos utilizar en estos pacientes. Ojo, al hilo de esto hay una pregunta de alguien anónimo que dice, ¿utilizaríamos las mismas cremas para el prurito facial y el corporal? ¿Hay que distinguir o no vale lo mismo para todos?
Bueno, no sé si ya quiere comentar Mercedes. Bueno, yo creo que a veces tenemos que tener en cuenta pues, las características de la piel del paciente, ¿no? Por ejemplo, si usamos una crema hidratante facial que tenga un componente de grasa muy importante, pues a lo mejor podemos estar agravando otras patologías, es decir, podemos causar acné, podemos empeorar una rosácea. Quiero decir que a veces las cremas tenemos que dirigirlas en función de la topografía, como se comentaba, es decir, en función de la localización, si es facial, si es corporal, y también en función del tipo de paciente. Si el paciente tiene antecedentes de acné, antecedentes de seborrea, antecedentes de rosácea, pues tendremos que usar un tipo de tratamiento específico. Y muchas veces, pues es verdad que podemos usar diferentes estrategias, algunas para la piel facial, otras para la piel de otras localizaciones, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Salva. Es decir, al final la piel del rostro muchas veces es diferente a la del cuerpo y tiene necesidades específicas. Por lo tanto, es decir, yo para mí se tiene que buscar una textura adaptada, además para garantizar el cumplimiento del paciente. Es decir, si a mí la textura en el rostro no me gusta, vamos, o me deja brillos o lo que sea, es decir, depende del paciente, seguramente abandone el tratamiento. Entonces, la base también es elegir aquella fórmula y aquella textura que le guste, es decir, tienen que ser las dos cosas, es decir, que se adapte por su tipo de piel, por formulación y que además el producto cosmético en sí le guste al paciente para que garanticemos la aplicación del mismo. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta reivindicativa de María G. Dice María G, cierto que ahora hay muchos recursos terapéuticos, ¿no? Entendemos. Dice, pero hay veces que es difícil conseguirlos precisamente por la falta de recursos económicos. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? A ver, justo quería hablar. Adelante. Yo quisiera, bueno, en este, primero apuntar lo que comentaba hace un momento Salvador y Mercedes, ¿no? En el tema de, hay cosas que tenemos muy normalizadas, que cuando nos lavamos la cabeza utilizamos un champú y para el cuerpo utilizamos un gel, ¿no? Es un poco también apuntar sobre el tema de decir, ¿es lo mismo poner la crema de la cara que la crema corporal? Pues no. Igual que utilizamos el champú para la cabeza y el gel para el cuerpo, yo creo que tenemos que normalizarlo. En cuanto a esta pregunta que refería, dice, bueno, es que los recursos son muy caros. Bueno, todo es caro, pero ¿cuánto te cuesta tener un problema de la piel? ¿Cuánto lo sufres? Tenemos un tiempo para irnos de vacaciones, estar un mes tumbados al sol tostándonos, pero no vamos a parar en los recursos para cuidar nuestra piel durante todo el año. No sé, yo creo que la pregunta es muy sencilla. Mira, yo recuerdo en el año 2000, cerca del 2000, estuvimos haciendo un estudio con un grupo alemán muy interesante sobre el tema de la dermatitis por incontinencia. Y resulta que el precio del producto era como 6 veces más a lo habitual que había. Lo habitual era el óxido de zinc para prevención de las dermatitis por incontinencia. Resulta que el producto que utilizábamos se aplicaba cada 72 horas. A la larga, ¿cuál te sale más barato? ¿El que aplicas menos veces o el que aplicas 2 veces al día? Entonces, al final es como todo. Si es bueno y es tu piel, tú verás. Yo creo que tenemos que hacer un acto de conciencia, ¿no? De decir, oiga, es que los productos no son baratos, hay una investigación detrás, hay un desarrollo y todo esto al final te tiene que dar un resultado. Si tú tienes un producto que no cubre tus necesidades, te va a salir caro. Perfecto, bien dicho, justo. Ruth dice, en el lugar de punción de la insulina, a veces se observan leves hematomas circulares y quiere confirmar. Supongo que es por la rotura de los microvasos a nivel subcutáneo, ¿no? No lo sé. Sí, el tema de la administración de la insulina tiene dos aspectos, ¿no? que he puntualizado, ¿no? Uno, la lipohipertrofia, que es lo más común, que puedan salir hematomas, que puedan salir pequeños bultos, porque lo que hacen es enquistarse la insulina en la zona de administración, viene derivada de dos cosas. Uno, del uso de las agujas más de una vez, que son dispositivos de un solo uso y los utilizamos muchas más veces de lo que debería de ser. Y segundo, porque no hay un cuidado de la piel. En la piel lo que necesita es también hidratarse. Si está bien hidratada, la piel recupera, como decía Mercedes, ¿no? Depende de qué productos lo que hacen nutrir la piel. Al final, si hay una mala nutrición de esa piel, es más fácil que salgan esos pequeños bultos y esos pequeños hematomas. Otra cosa es que haya factores hematológicos que puedan estar relacionados con tratamientos o con
problemas sanguíneos de coagulación, eso es otra historia. Pero por norma general, la correcta administración de la insulina pasa por cambiar en cada administración la aguja y por hidratar de forma correcta las zonas de administración de la aguja y la rotación, evidentemente, de las zonas de punción. Perdona, en esta misma línea justo nos sale una pregunta, dice, ¿cómo hay que tratar los bultos dérmicos? Pone bultos entre comillas, supongo, entiendo que tiene otro término científico más elaborado, que quedan como resultado de la administración de la insulina. ¿Qué hacemos con eso? ¿No os peleéis por hablar? Bultos dérmicos. Es que son pequeñas inquistaciones que se va a hacer porque lo que hace es acumularse y está más asociado a lo que comentábamos antes, ¿no? de la relación de la obesidad. Normalmente en pacientes que tienen mucha grasa a nivel abdominal que se administra la insulina, lo que hacen son pequeñas inquistaciones. En principio el tratamiento no es más que utilizar hidratación y leves masajes para ver si se reabsorbe, no puedes hacer nada más. Vale. Hay dos preguntas que afectan a la zona debajo de las mamas, donde supongo que se concentran los problemas. Y dice, atención porque me puedo equivocar, ¿qué crema utilizar para el tratamiento del intertrigo no candidiásico debajo de las mamas? Intertrigo no candidiásico debajo de las mamas. Y otra persona dice, ¿qué higiene e hidratación recomendaríamos en los pacientes con maceración de la piel debajo de las mamas? Esa zona, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo la abordamos? Sí. Bueno, son dos preguntas parecidas, ¿no? Efectivamente, el concepto de intertrigo hace referencia a una dermatosis que aparece en un pliegue, como decía antes justo, y una de las posibles etiologías en el contexto de un paciente diabético es que ese intertrigo pues sea infeccioso, sea por ejemplo candidiásico. Entonces, bueno, lo primero, el abordaje que tenemos que tener en cuenta ante un paciente con un intertrigo es intentar identificar la etiología. En algunas ocasiones puede ser infeccioso, podrá ser candidiásico, en otras ocasiones podrá ser una tiña, como comentaba yo antes, un eritrasma, y claro, lo más importante va a ser identificar la etiología, porque claro, si la etiología es infecciosa, pues el tratamiento será el de esa infección. En otras ocasiones los intertrigos pueden estar asociados a algunas enfermedades, por ejemplo, podemos tener un intertrigo psoriásico o un intertrigo por un eczema, por una dermatitis, con lo cual también pues tendremos que, si en el caso del intertrigo infeccioso lo trataremos con antifúngicos, el intertrigo, por ejemplo, psoriásico o de una dermatitis o de un eczema lo vamos a tratar fundamentalmente con corticoides. Y luego podemos tener otra serie de intertrigos que sean irritativos, ¿no? Que puedan tener que ver fundamentalmente pues, con la obesidad, con la presión, con la ropa. Y entonces muchas veces la clave para ese tipo de intertrigo está en la prevención. La prevención que tiene que ver un poco, pues, evidentemente con las medidas que reduzcan esos factores irritantes, que puede ser la obesidad, la humedad, ¿no? El que la zona debajo de las mamas parezca siempre o se mantenga muy húmeda, también habrá que trabajar en ese sentido. Y luego podemos utilizar algunos tipos de productos que sean un poco secantes, ¿no? Es decir, que ayuden a reducir un poco la humedad y a que esa zona pues no esté tan irritada. Entonces, te digo, en ese sentido, lo más importante primero identificar la etiología, si es infeccioso, si es inflamatorio o si es irritativo, y en caso de que sea irritativo, pues tenemos que plantear algunos tipos de productos, primero limpieza y sequedad de la zona, y segundo podemos usar algunos productos que hay en el mercado que favorecen que la zona permanezca un poquito más seca, ¿no? Y seca y también un cierto nivel de hidratación. Y de esa manera, sobre todo, evitando, como digo, los desencadenantes, que muchas veces es el traumatismo, la obesidad y la humedad, conseguimos controlar los intertrigos irritativos, ¿no? El problema es que muchas veces detrás de un intertrigo irritativo, pues luego viene un intertrigo infeccioso, luego aparece ya la cándida o aparece otro problema que tenemos también que tratar, porque realmente los que son puramente irritativos, pues son relativamente fáciles de manejar, pero cuando ya se complican es cuando tenemos que hacer un tratamiento más dirigido, más específico. Perfecto. Nos quedan menos de 10 minutos, vamos a apurar para intentar meter el mayor número de preguntas. Luego viene una tanda relacionada con la piel de los pies, pero aquí había otra que decía que era algo que comentaba justo antes. Control de humedad en la zona genital, recomendaciones, ¿qué tipo de crema barrera serían convenientes? Y pregunta, las de óxido de zinc, que eran las que se usaban, entiendo, en otra época, o cuál sería el mejor tratamiento, qué crema barrera para esa zona de humedad en zona genital. Bueno, pues cojo la palabra.
En el tema de, sobre todo es prevención, las dermatitis asociadas a la incontinencia, como bien decía Salvador, lo que tenemos que hacer es trabajar en la prevención, fundamental. Prevenir, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tienes un crío pequeño, lo que aprendes es a utilizar cremas, porque el niño no es de recibo que tenga una dermatitis, no es de recibo a no ser que haya otro proceso que no puedas controlar. Pero por el uso del pañal o por la exposición a la humedad, o sea, no es de recibo actualmente que un niño tenga una dermatitis relacionada con la humedad. Entonces lo que hacemos es proteger. Proteges como una buena higiene. Antes Mercedes comentaba una cosa que yo creo que es importante y que han irrumpido creo que abriendo una oportunidad, ¿no? al cuidado de la piel, que son los productos, los jabones sin DET, ¿no? Que le dicen jabones sin jabón, ¿no? Esto que son productos que nos abren una oportunidad porque reduces la fricción de la zona que puede estar irritada, reduces sobre todo la denudación cuando haces todo el proceso de limpieza con este tipo de productos. Por lo tanto, un elemento es utilizar ese tipo de productos y luego, sobre todo, utilizar productos de protección. Hablaban del óxido de zinc. El óxido de zinc es un buen producto, pero es que hay otros productos también en el mercado que son muy interesantes, que además te van a ayudar a evitar el efecto de la humedad, ¿no? El agente externo que no penetre en la piel, ¿no? Que son los productos barrera no irritantes, ¿no? Que son productos que, bueno, que están, hace unos años los tenemos en el mercado y que están infrautilizados y muchas veces pensando porque el coste es muy elevado y el coste es relativamente accesible, porque si te da buenos resultados, si es bueno no tiene por qué ser caro, ¿no? Entonces yo creo que son estas dos líneas. Una es la higiene, cambiar las estrategias de higiene, evitar la fricción, evitar productos que puedan ser irritantes y por otro lado aplicar elementos de protección para mantener la integridad de esa barrera cutánea. Perfecto. A ver, vamos a las preguntas de los pies. Hablaban de qué crema sería la mejor para el pie. Hablan de talones con grietas. ¿Qué activos tenemos que priorizar en esa crema? ¿Qué crema hidratante para talones con grietas? Y si sería conveniente una crema de urea. Pregunta de distintas personas, lo mezclo todo. Crema de urea, ¿qué hacer con los talones con grieta? En general, ¿qué cremas hidratantes usar en los pies? No sé si esta pregunta es para mí. O, bueno, puedo intentarlo yo y si hay alguna cosa me decís, ¿vale? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es, normalmente esas grietas que se forman en los talones son por dos causas, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente es por sequedad y por presión. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es cuidar esas dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por presión, mucho cuidado con los zapatos, sobre todo en verano, que es cuando más lo vemos, que son por las sandalias, porque justo en el borde entonces se va haciendo una presión continua en el borde justo donde está la sandalia, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar si vamos un poquito pequeñas las sandalias también. Y en segundo lugar es la sequedad. Los pies son la zona más seca una de las zonas más secas. Entonces esas dos cosas tienden a hacer que al final la piel no sea elástica y acabe, vamos a decirlo así, abriendo. Entonces, lo primero es la prevención, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, una crema hidratante aquí sí que os diría, una buena crema hidratante aplicada todos los días, fenomenal. Tenéis productos específicos para los pies que nos permiten que cuando se aplique se absorba más rápido y de esa manera no patinemos dentro de los zapatos, ¿de acuerdo? Entonces sería una de las opciones. Generalmente ya para ayudar a que la piel esté más suave, en el mercado hoy en día tenemos productos que contienen tanto urea como ácido salicílico en los productos hidratantes de pies. No son productos callicidas, no eliminan el callo. Lo que hacen es ayudarnos a suavizar y que esa zona donde tiende a ser una zona más rugosa de la piel nos ayude a que no aparezca esa rugosidad tan fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso se pueden utilizar perfectamente. Y luego, a día de hoy, yo voy a retomar un poco también lo que ha comentado Justo. Esas cremas barreras reparadoras nos pueden ayudar también, sobre todo cuando tenemos grietas. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, en las grietas sobre todo de talones, esos productos reparadores suelen funcionar muy bien. Por lo tanto, que incluyan activos reparadores, que tengan bases de formulación que nos ayuden a reparar la barrera cutánea, son muy interesantes utilizar.
Por supuesto, si nosotros seguimos haciendo la presión en esa zona de forma continuada o esos roces que al final no hidratamos correctamente, pues nuestra piel va a sufrir y seguramente la grieta aparezca, ¿vale? Si es por sequedad, ¿vale? Perfecto. Nada, 2 minutos quedan. Última pregunta, estamos ya al final del partido. ¿Qué tipo de crema sería la más adecuada para la piel del paciente diabético que además tiene psoriasis? Bueno, pues no sé, aquí si queréis, Salva, yo puedo hablar de la experiencia de CeraVe. Hicimos un estudio a nivel local en el que incluíamos pacientes con dermatitis atópica, pacientes con psoriasis y pacientes con xerosis, donde evaluábamos el beneficio del uso de productos con ceramidas, rutinas, ¿de acuerdo? Y lo que veíamos es que la utilización de productos que contienen ceramidas, eran de CeraVe, ayudaban al paciente a mejorar. Entonces, obviamente se pueden utilizar diferentes productos. Hoy en día también tenemos productos con urea y con ácido salicílico que nos pueden ayudar, pero también el incluir esas ceramidas puede ser interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que con CeraVe tenemos estudios en esos pacientes, en la piel de pacientes con psoriasis, y que en el caso pues, del mismo producto que os he presentado, era la misma rutina, es la misma que utilizamos en el paciente con psoriasis, por lo tanto, bueno, pues los tenemos por separado, no hemos hecho un estudio junto, diabetes y psoriasis junto, pero tenemos evidencias del beneficio de esa rutina con ceramidas, cómo es beneficioso para esos pacientes a nivel de su piel, en la sintomatología y en la calidad de vida, y también tenemos con ese paciente con diabetes, cómo en la piel a nivel de pues, impacto en la sequedad, en la xerosis que presenta, tiene beneficios. Por lo tanto, os diría que, bueno, pues para mí sería un claro ganador los productos con los que hemos testado, que son las cremas de CeraVe. Vale. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mercedes. La verdad que es una situación clínica bastante frecuente porque, como decía antes, a veces los pacientes con psoriasis con cierta frecuencia dentro de las comorbilidades aparece la diabetes, además de la obesidad, la dislipemia. Y nosotros hicimos un estudio interesante, les decía que el tema de la función barrera nos ha interesado bastante y hemos analizado la disfunción de la barrera cutánea en la placa de psoriasis, pero también en la piel sana de un paciente con psoriasis, y hemos visto que hay como un espectro, es decir, la mayor alteración está en la placa de psoriasis, pero luego en la piel sana, sin psoriasis, del paciente psoriásico también hay alteración de la barrera cutánea si lo comparamos con la piel de un control, es decir, de una persona que no tiene psoriasis. Por tanto, el abordaje que comentaba Mercedes es muy interesante y muy importante, es decir, tenemos que mantener hidratada la piel del paciente con psoriasis, no solamente lo que es la placa psoriásica, que a lo mejor la placa psoriásica va a tener un tratamiento específico y dirigido con corticoides, con derivados de la vitamina D, o incluso a veces, como decía también Mercedes, con algunos queratolíticos como la urea, el salicílico, para quitar la costra, ¿no? Para permitir que llegue otro tipo de tratamiento tópico como el corticoide. Pero debemos de recordar que la piel sana, es decir, la piel sin lesión psoriásica, tiene una disfunción de la barrera cutánea. Por tanto, también tendremos que cuidarla. Y yo creo que el mensaje que da Mercedes en ese sentido es muy acertado. Habrá que distinguir el cuidado de la placa de psoriasis y el cuidado de la piel, del resto de la piel del paciente psoriásico, porque además, si no cuidamos esa barrera cutánea, es posible que esa alteración de la función barrera se perpetúe e incluso pueda aparecer ahí más lesiones de psoriasis. Perfecto, bueno, pues con esto tenemos que concluir porque hay un montón de preguntas que quedan sin responder, pero sabemos que el tiempo es limitado y teníamos fijado acabar a las 5:30. Pero bueno, dejo 2 recaditos entre todas las preguntas que había. Hay gente que demanda la existencia, atención, gente de CeraVe, Isabel Castillejo y compañeros, de una guía dermocosmética especialmente pensada para enfermeras, para poder explicar toda esta casuística que hablamos en tantos webinars de dermatología, pues compilarlo de alguna manera en una guía que podamos distribuir gratuitamente a través del Consejo General de Enfermería a todas las enfermeras. Ahí dejo la idea, y también hay una persona que está interesada en participar en algún tipo de investigación, con lo cual, pues bueno, si fuese, podemos ponerles en contacto o algo así, pues para que se le tenga en cuenta por si se puede participar en algún ensayo con sus pacientes. Dice que trabaja en primaria y seguro pues que tiene acceso a muchos tipos de lesiones. Sin más, tenemos que despedirnos.